Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanza, canto de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor. La primera estrofa. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor. Alabadle cielos, alabadle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, canto de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida
Señor. Santo, santo, eres tu Señor. Dios de la batalla, glorioso. Rey de siglo, solo eterno Dios. Veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Aleluya. Una vez más la primera estrofa. Santo, santo, grande eterno Dios. Oh, alegría, hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de la batalla, glorioso. Alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, canto de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, eres tu Señor. Rey de siglo, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día, y para siempre amén, amén. Eres tu Señor, Dios de la batalla, glorioso. Yo sé que estás aquí. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor me lo bendiga, mis hermanos y amigos que puedan estar viendo y escuchando este video. Me llamo Marisol Núñez de Rossi. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer de Barquisimeto de la 34 con nuestro pastor, hermano Osvaldo Tona. Vengo a contarles cómo el Señor ya entró en mi vida, cómo se me encendió la luz. Recuerdo cuando pequeña que mi abuela era cristiana y recuerdo que yo pensaba también que estaba en ese círculo, o sea, de manera de protección con mi abuela. Pero ya de grande entendí que yo tenía que tomar una decisión. Mi abuela muere y pues bueno, entró en la adolescencia y todo eso, me olvidé del Señor completamente. Pero
Ya yo conociendo ya ahorita esta oportunidad que el Señor me da y la oportunidad que yo también me di en buscarlo a Él, o que Él me buscó a mí, mejor dicho, me doy cuenta de que cada quien tiene que tomar su decisión. Y por la gracia del Señor yo lo hice. Recuerdo a un familiar o a varios familiares que nos hacían la invitación cada vez. Y yo decía que era para los domingos, para venir a congregarnos, y recuerdo que yo decía que el domingo era el único día en el cual tenía todas las obligaciones que hacer en mi casa y no me daba esa oportunidad. Recuerdo un día que mi esposo, el que hoy es mi esposo, no me respondía al teléfono. Y entonces cuando él llega me dice que estaba en la iglesia y yo no le creí. Él luego me dice, si quiere vamos el domingo. Y yo acepté la invitación por curiosidad y porque yo tenía un deseo en mi corazón, que era que él se casara conmigo. Esa fue la forma en que el Señor utilizó para que yo llegara a sus pies. Recuerdo que comenzamos a asistir desde ese domingo y de ahí en adelante el Señor cambió nuestras vidas. Sin duda fue escuchando, el Señor fue haciendo la obra y le doy muchas gracias al Señor porque Él me permitió llegar y que todas las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, de allí nos cambió la vida, nos casamos. Sin duda es una experiencia tremenda que cada día no dejo de dar las gracias al Señor por la decisión que tomé. Cuando todavía yo no había tomado decisión por Él, recuerdo que en 3 oportunidades, hasta donde yo recuerdo, Él salvó la vida de mi hija, estando pequeña. Tuvo en 3 oportunidades la vida de mi hija en peligro. Y recuerdo que Él lo hizo. Eso de verdad, sin conocerlo y sin haber tomado decisión con Él lo hizo. Bien maravilloso. También en mi adolescencia sufría de depresiones y en 2 oportunidades intenté hacer algo que sinceramente no me enorgullezco de eso. Y el Señor metió su mano grande y poderosa. Y le doy muchas gracias al Señor porque lo hizo. Bueno, mis hermanos y amigos que pueden estar escuchando este video, de verdad, el Señor cambia la vida y soy un testimonio vivo de eso. El Señor me les bendiga. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero, y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas, para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas.
que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo, tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina, ore por mí, pero en ese ore por mí, venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije, no, Señor, porque eso lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me las fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo, tía, vamos para la iglesia. Se congrega en una iglesia denominacional, yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar, veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón, algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y el día del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces en ese momento, que tenía como 2 meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche. Yo venía aquí puro los domingos. Quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí. Pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía, Señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía, Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue como yo llegué a este lugar. El Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí, que ya el Señor lo sembró en mi corazón.
a pesar de todas, de las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie. Sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho, Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, la más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor. El doctor me dijo, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando. Y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre, siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Bueno, hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Almas encarceladas hoy, parte 14. Bien, les saludamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente, ¿verdad? Por la gracia del Señor, poderse parar en este púlpito para traer buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Bueno, un día como hoy, recordando mi precioso hermano Isaías Mejía. Si Dios le permitiera ver del balcón, que por la gracia del Señor, pues, la recordamos, ¿verdad? Y qué maravilloso saber de que estamos presentes, el Señor está presente y Él ha venido para deshacer las obras del diablo. Bien, queremos tomar en Éxodo 17, aquí en Éxodo 16, y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice, partió luego de Elán, o sea, Dios da maná. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, o sea, el segundo mes viene siendo mayo, después que salieron de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, que podamos aprender cómo Dios, aleluya, el pueblo hebreo, Israel salió de Egipto con mano poderosa y con todo vemos cómo murmuraron, aleluya, en el desierto. Se levantaron contra Moisés y Aarón y murmuraron. Vemos que, oh Dios, el pueblo no ha cambiado. Vemos que es el mismo espíritu, Señor. Oh Dios, los espíritus no mueren. Y vidas que murmuran aún del pastor, murmuran los unos de los otros, y eso no debería ser así. Sabemos que la Escritura es para nuestra enseñanza y admonición. Concede que podamos aprender una gran lección, porque
maldición sin causa nunca viene. Y si realmente somos los hijos del Señor, tenemos que ser obedientes en todo. Que Dios nos ayude en esta mañana. Padre Santo, bendice, oh Dios, a todo aquel al alcance de mi voz. Quita el ser de mí y entra tú, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos leyendo aquí en Éxodo 16, el versículo 3. Y le decía a los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjate, estaban chillando, estaban quejándose. Hermanos, no estaban agradecidos con el Señor, lo había sacado, eran esclavos. Ellos tuvieron más de 400 años. La promesa eran 400 años que iban a morar allí en Egipto y eran esclavos. Y fíjate cómo ahora viene el recuerdo, ¿verdad? De las ollas. Aleluya, mira, aquí lo dice. ¿Ven? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y ahora nos ha sacado aquí a este desierto para que nos muramos de hambre. Que ve que el pueblo siempre ha sido, aleluya, no es conforme. Todavía hasta el sol de hoy, el pueblo no es conforme. Siempre andan con la chilladera, la murmuración, y eso no le agrada al Señor. La queja, la querella no le agrada al Señor. Que Dios nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día preparad para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído, fíjate, Dios ha oído la murmuración. Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Digo también Moisés, Jehová os dará en la tarde, o sea, el tiempo de la tarde, carne para comer. Y en la mañana pan hasta saciar, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Hablaron Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo, al caer la tarde, aleluya, dice, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Ve? Y venida la tarde subieron codornices que cubrían el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. O sea, el Señor comenzó a cumplir su palabra y hermano le dio carne de codornices, que es la mejor carne. Pues. Aún las ñemitas, ¿verdad? Que usted ve, esas las venden, ¿verdad? Y eso está en las mejores fiestas. Ahí siempre están
esas ñemitas de codornices, ¿no? Entonces vemos que el Señor siempre le da a sus hijos lo mejor. Y le iba a dar carne de ángel, o sea, carne, le dio carne de codornices y le dio pan de ángeles, o sea, pan, maná. Y con todo eso ya estaban en una ocasión, dijeron, ya estamos hastiados de este pan. Qué tremendo es. ¿Ve? Aleluya. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Ahí está el decreto del Señor, el mandamiento del Señor, lo que ellos tenían que hacer. Recoged de él cada uno según lo que pudieran comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para, aleluya, lo que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y, aleluya, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Fíjate el Señor, ¿no? A través de Moisés le dice, no vayan a dejar nada porque, aleluya, se va a corromper, va a crear gusanos y con todo eso lo que vemos, lo que es la desobediencia, ¿no? Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedía, y se enojó contra ellos Moisés. Es como vemos cómo irritaban al siervo del Señor, a Moisés. ¿Ven? Lo que es la desobediencia. Y dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomer, ya porque venía el Sabbat. Entonces, ese día, y el sexto día iban a recoger el doble, ¿no? De gomer. 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, o sea, el Sabbat. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Si eso se aplicara hoy, ¿verdad? Que el pueblo del Señor, para que no, hermano, levantarse temprano, ¿verdad? Y hacer lo que tienen que hacer para guardar para la hora del almuerzo. O sea, dejar todo preparado para que entonces ya el día de reposo, el sábado, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos, los israelitas, ellos guardan el Sabbat. Ellos estaban bajo la ley. Pero los gentiles están bajo la gracia. Entonces, por la gracia del Señor, el primer día de la semana, el domingo, cada uno pues va a su casa, ¿verdad? Pero vemos que el día de reposo, aleluya, cuando el hermano Oscar Galdón estuvo allí en Israel, él dijo que a las 6:01 del día sábado, ya comienza el día de reposo, ¿ve? Hasta, hermano, hasta que termine, ¿ve? Y el tiempo fue la tarde, dice la palabra, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, primero la tarde y luego el día. O sea, el Señor siempre
le lleva contrario. O sea, el hombre siempre le lleva a la contraria a Dios. ¿Eh? Aleluya. Entonces a las 6:01, el sábado, usted debería estar en casa ya preparándose, orándose. No es solamente el pastor, toda la congregación debería hacer eso, ¿verdad? Y preparar lo que tiene que preparar para que cuando llegue el domingo usted esté más descansado, ya tiene ya algo preparado allí, almacenado. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que debería, o sea, respetar el día de reposo. Entonces, hay sistemas, pues la iglesia adventista, ellos guardan el Sabbat, ¿eh? Pero, aleluya, cada uno tiene su creencia, ellos no, entonces el día domingo lo trabajan y el sábado pues no trabajan y eso y guardan el sábado. Ahora, eso le corresponde bajo la ley, a los israelitas. Nosotros como gentiles pues vamos al culto el domingo, que es el día de reposo, el día que le rendimos culto al Señor. Entonces el verdadero Sabbat es cuando usted nace de nuevo. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahí está el verdadero reposo, el verdadero Sabbat. El Señor dijo, yo soy el Señor del día de reposo. O sea, Él es el Señor del Sabbat. ¿Ve? Entonces cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya usted tiene su reposo. ¿Ve? Entonces venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. O sea, que es fácil para un verdadero cristiano, renacido, es fácil vivir la palabra. Pero uno que no es convertido, mira qué difícil. ¿Ven? Pero por la gracia del Señor sabemos dónde estamos parados. Gloria al nombre del Señor. Entonces la obediencia está la vida. Mas ellos no obedecieron. Aquí ya en el versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y crió gusanos y hedía. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían, aleluya, lo recogían cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, se derretía el maná. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, o sea, el Sabbat, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¿Ve? Porque Dios guarda su palabra. Entonces, aleluya, el maná no se contaminó. Aleluya. Y dijo Moisés, comerlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día, aleluya, es día de reposo, o sea, es el Sabbat. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el 7º día. Fíjate lo que es la desobediencia. ¿Ve? Por mandato de Jehová, Moisés le dijo que no salieran. ¿Ve? Aleluya. Y al 7º día, aleluya, salieron. Eso es lo que es la desobediencia, ¿verdad? 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, es el Sabbat. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. ¿Cómo iban a conseguir si ya estaba un mandato divino que
no salieran porque no iba a haber maná. ¿Ve? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso es en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. A la casa de Israel lo llamó maná. Se llamó maná lo que había descendido de los cielos. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Así era el hermano, ¿verdad? Aleluya, el maná. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardarlo para vuestra descendiente. Se iban a guardar un gomer en la tacita de oro y la iban a colocar en el arca del pacto, el arca de testimonio. Ahí estaban las tablas de Moisés, las segundas tablas de piedra, porque el Señor le hizo otras tablas a Moisés. Las primeras, cuando él bajó del Sinaí y viendo la desobediencia del pueblo que habían edificado, habían creado, ¿verdad? Con oro, habían hecho una imagen. Aleluya. Entonces tomó las tablas y las lanzó, ¿verdad? Y se abrió la tierra allí, descendió el becerro de oro y todas esas cosas. Entonces vemos que, aleluya, Moisés, hermano, tenía una lucha constante con el pueblo porque eran demasiado desobedientes. Y es la lucha que hoy en día tenemos con muchos creyentes que con toda la palabra, todo lo que se les predica, aleluya, no obedecen la palabra, ¿verdad? Y si le predica a la mujer que no se corte el cabello, se mocha el cabello, se lo corta. Que no use pantalones, porque la palabra lo dice en Deuteronomio 22:5, ¿ve? Que la mujer no use hábitos de hombre, ni el hombre use hábitos de mujer, porque es una abominación el que tal haga. Y con todo eso lo siguen haciendo, ¿ve? Que no usen maquillaje, que no se pinten. Y hoy en día, hermano, lo que es la desobediencia, ¿ve? No hay, lo único que sabemos escrituralmente, como lo dijo el hermano Branham, la primera mujer que se atavió y se pintó los ojos con antimonio y sin duda que a lo mejor hasta las uñas se las pintó y los pies. Hermano, cuando Jehú, en cumplimiento a la palabra, vino para traer juicio, porque la profecía de Elías tenía que cumplirse, que a Jezabel se la iban a comer los perros. Cuando usted ve una vida por allá, hermano, toda pintada en desobediencia, usted sabe que eso es carne de perro, dice el profeta. ¿Se fija usted? La primera mujer que se pintó. Y hoy en día, pues, no toman aleluya, la enseñanza y se pintan y aún usan, hoy en día vemos eso, ¿verdad? Cómo se pintan allí las cejas y la cosa, se quitan las cejas que Dios le dio y se la tatúan. Las pestañas, se ponen pestañas postizas que parecen un caballo, un burro. Qué tremendo, lo que es la moda, pues. ¿Ve? Y la bemba colorada y se pintan y bueno, y se cortan el pelo y están en su era, pues. Esa es la era moderna, ellos no pueden salir sin pintarse, pero una verdadera cristiana no necesita pintarse. Tiene aleluya, la misma naturaleza. Ella es hermosa. Dios la creó de esa manera. No necesita usted ayudarse para que, ¿verdad? No, hermano, quitarse la ceja y tatuársela. O sea, tratando de hacer que eso, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, lo hizo perfecto. No necesita ayuda. No se le puede añadir, quitar. Pero eso es lo que hace el hombre. Siempre lleva la contraria al Señor. ¡Qué tremendo! Vemos que la primera mujer que se pintó fue Jezabel, ¿ve? Y fue carne de perro. Cuando llegó Jehú, con su carruaje allí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos están conmigo? Y allí estaba Jezabel, aleluya, en el segundo piso, ¿verdad?
Dice, los que están conmigo, arrojen a esa mujer, a esa maldita. Y la hermano la tiraron y bueno, la sangre salpicó la pared y hermano Jehú le pasó por encima el carruaje. Luego entró, comió, bebió y dijo, bueno, sepulten esa mujer, o sea, sepulten esa maldita, le dijo. ¿Ve? Aleluya, porque es hija del rey. Cuando ellos salieron a sepultar a Jezabel, lo único que hallaron fue la calavera, las dos manos y los dos pies. O sea, lo que ella se pintó, porque si ella se pintó la cara, se pintó las uñas y se pintó las uñas de los pies, hermano, lo único que quedó allí fue eso. Pero no quedaron, o sea, ahí nadie reconoció quién era Jezabel, porque era una calavera. ¿Ven? Algo tremendo. Y las manos eran los huesos también, los pies, los huesos. O sea, se comieron todo. Ya llegó a ser excremento, heces, ¿verdad? Aleluya, se lo comieron los perros. ¿Por qué? Porque ella fue culpable de la muerte del justo Nabot. ¿Ven? El hermano mintió para quitarle la viña, apedrearon a Nabot, y ella complaciendo tenía toñeco aleluya, Cat, y vemos las consecuencias, porque Elías profetizó contra Cat y también profetizó contra Jezabel. Acat en el tiempo de Miquea, hermano, cuando sale al campo, ¿ve? Y entonces allí estaba Josafat, ¿ve? Y se puso su vestimenta de rey de Judá, y ahí estaba Acat, se disfrazó, qué tremendo, ¿no? Y lanzó al campo de batalla a Josafat, los fueran matados, porque ellos venían, 32 capitanes venían, era por la cabeza de Acat. No iban a pelear con nadie, sino iban a matarlo en el campo de batalla. Y hermano, así fue. Ya que no lo hallaron, ellos, hermano, le llegaron allí a Josafat y comenzó a dar gritos que no era él. Entonces uno de los soldados tomó un arco y una flecha y lanzó a la aventura. Hermano, y la flecha fue como un proyectil. El poder de Dios fue guiando, buscando dónde estaba ese hombre, Acat, y ¡pah!, lo clavó por la juntura de la armadura que tenía. Y ahí acá dijo, sácame del campo porque estoy herido. Y ahí murió. ¿Ve? Y vemos que los perros lamieron la sangre de Acat. ¿Ve? Tal como el profeta lo había profetizado. En ese tiempo estaba el profeta de la edad, en ese tiempo era Elías Tisbita. ¿Ven? Algo tremendo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, así el pueblo reposó el séptimo día. Estamos leyendo aquí en Éxodo 16:30. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Qué sabroso sería eso, ¿eh? Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenar un gomer de él y guardarlo para vuestra descendiente, o sea, vuestra simiente, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces un gomer lo iba a meter allí, ese maná, en la tacita de oro, y esa tacita de oro iba a ser colocada allí en el arca del pacto, el arca del testimonio, que allí estaban las segundas tablas de piedra, que los 10 mandamientos, porque las primeras fueron quebradas cuando, aleluya, Moisés en su ira, ¿verdad?, lanzó mano del celo, porque habían dejado al Señor, lo habían cambiado por un ídolo, de un becerro de oro, y aún Aarón hasta participó en eso. Pero vemos que, hermano, aleluya, el Señor le dio nuevamente, ¿verdad?, como un testimonio, y esas segundas tablas fueron guardadas en el arca. Y también cuando el Señor eligió de los levitas quién iba a ser el líder allí,
Entonces vemos que allí floreció, aleluya, la vara de Aarón y dio flores y dio almendras. Y eso estaba allí en el arca, ¿ve? Aleluya, detrás del velo. Y allí entonces ahora estaba un gomer en esa taza de oro. Y recuerda que el oro es tipo de la deidad. Bien, continuando. En eso 16:33, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en cada, aleluya, pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestra descendencia. Fíjate, si ellos estuvieron 40 años, ese maná no se contaminó. Gloria al nombre del Señor. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, o sea, la tierra de promesa. Ahora nosotros no es que estamos esperando para llegar a Canaán, nosotros estamos esperando la promesa. ¿Ve? Aleluya, el Espíritu Santo, y esperamos una ciudad nueva. Gloria al nombre del Señor, la nueva Jerusalén. Qué maravilloso el Señor, aleluya. Entonces vemos aquí está el maná, las codornices, la carne, y también el Señor tiene sed, también hermano el Señor le dio algo. Entonces en esos 17, aleluya, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, comenzando con el verso 1. Vamos a hablar ahí sobre la agua de la peña, agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en, aleluya, Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo, fíjate aquí murmuraron, altercaron contra Moisés y Aarón, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed? Aleluya, a nosotros y a nuestros hijos y nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que, aleluya, golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Y golpeará la peña. Fíjate aquí, en esta parte, aleluya, el Señor le da una orden a Moisés que golpee la peña. En otra ocasión le dijo, háblale a la peña y ella dará agua para que me santifique delante del pueblo. ¿Ve? Dos eventos tremendos. Aleluya. Dice aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpeará la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces leímos aquí agua de la peña, agua de la roca. Lo leímos desde, aleluya, eso 17, del 1 al 7. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. Vamos ahora
aquí a Números, número 20, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Vamos a Número, el Antiguo Testamento, en Número 20. Aleluya. Entonces aquí habla ya ese segundo evento ahora, donde el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca. ¿Ven? O sea, Moisés simplemente iba a hablar, aleluya, y la roca iba a dar algo. Entonces iba a ser glorificado, ¿verdad? El Señor. Pero Moisés, aleluya, fue tanta la presión que vino sobre él, que él tomó quieren agua y golpeó la segunda vez la piedra. Entonces vemos, hermanos, que por esa ira, aleluya, no entró a la tierra prometida, a Canaán. ¿Se fija usted? Ahora, ¿cuántas veces al día nos ponemos bravos? Hasta tomando agua. Y por solamente esa ira, hermanos, vemos que Moisés, todo lo que él había hecho, que él no pudo entrar, vio la tierra de lejos, pero no pudo entrar, llevar al pueblo. Entonces allí es donde Dios, hermano, levantó, muere Moisés, aleluya, y entonces toma la punta de lanza allí a Josué. ¿Ve? O sea, allí el Señor lo puso a dormir. Pero vemos que Moisés, en el quinto sello, dice el hermano William Branham, inspirado por el Espíritu Santo en el quinto sello, que, aleluya, Elías y Moisés tienen dos ministerios. Se cumplieron el primero, ¿verdad? Aleluya, pero ahora tendrán que venir para el cumplimiento de Apocalipsis 11, que allí estarán los dos olivos, ¿verdad? Que es Moisés y Elías. Y ellos tienen que morir. Allí los matan y luego el Señor dice, sube acá, o sea, los levanta, porque carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos. Vemos que Moisés tiene que morir y Elías, que fue atado, fue llevado, tiene que morir. Gloria al nombre del Señor. Entonces el único que es un tipo perfecto de la novia es Enoc, séptimo de Adán. Dice que Enoc caminó 300 años. Aleluya. Y vivió Enoc 365 años. ¿Ve? Y hermano, caminó 300 años. Ahora, ¿quién camina 300 años con el Señor hoy en día? Porque la edad del hombre son 70 y en lo más fuerte son 80. Y con todo eso es molestia y fatiga, pero pronto perecemos y volamos. ¿Se fija usted? Entonces tenemos que morir. Aleluya. Usted nace, crece, se reproduce y guinda el sombrero. Te muere. Entonces nosotros comenzamos a morir a los 25 años. Usted le añade 25 más, son 50. 25 más, 75. La edad del hombre son 70. Aleluya. En lo más fuerte son 80. Pero con todo eso es molestia y fatiga. Pero pronto perecemos y volamos. Usted no se queda allí, no se pudre allí, aleluya, y se vuelve polvo, ceniza, ¿verdad? Hoy en día, hermano, ahora apresuran la cosa. Se muere ya a 1 hora y 20 minutos, ya usted es ceniza ya. Lo meten allí en un taturo, calientica la ceniza y se la dan a los familiares. Tremendo, ¿verdad? Nosotros somos polvo, o sea, polvo eres y al polvo serás tornado. Pero hoy en día ya, hermano, lo que hacen es echarle candela al que muere. ¿Ve? Se le hace más fácil. Porque lo sepultan allí, hermano, en el cementerio. Hermano, lo sepultó y por un lado, hermano, ya sacan el ataúd, se roban el ataúd. Aleluya, y le quitan, hermano, las pertenencias al muerto. No hay respeto. Algo tremendo. Entonces han optado por cremarlo. Pues. Ya han hecho ya hay familias que tienen sus muertos en las casas. ¿Ve? Qué cosa tan tremenda. Entonces vemos, hermanos, cómo el tiempo ha cambiado, ¿verdad? Aleluya, pero lo correcto es llevarlo sepultarlo, ¿verdad? Si usted lo ha de visitar, llevarle unas flores allí, usted tiene el panteón allí. Pero hoy en día lo creman. Y yo recuerdo una joven
Ella, el padre tiene una funeraria y todo, y ella me contaba, me dice que ella le dice a sus hijas, cuando yo me muera, ¿ve? Me echan candela, o sea, me creman, toman la ceniza y la echan en la poceta y sueltan el agua. Yo digo, bendito Dios, ¿dónde está el amor? ¿Ve? El amor de muchos aleluya, se ha perdido por causa de la maldad. Decirle eso a las hijas no es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, ya no aman este cuerpo. Y aún la palabra dice, jamás nadie aborreció su propio cuerpo, sino lo que lo sustenta y lo cuida, porque somos templo del Espíritu Santo. Muchas veces le damos tan duro al cuerpo que usted no descansa, no, y maltrata el cuerpo, y no es tu cuerpo, es el cuerpo del Señor. ¿Ve? Yo lo digo por mi experiencia, yo soy muy duro en esto. ¿Ve? Y muchas veces no descanso, no, y maltrato el cuerpo. Y mi esposa todo el tiempo me está allí encima, amor, pero descanse, no duerma. Y bueno, esa es la batalla. Pero la palabra lo dice, jamás nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, porque somos templo del Espíritu Santo. O sea que daremos a Dios cuenta por eso. ¿Verdad que sí? Muchas veces nos apresuramos nosotros mismos porque no nos cuidamos. ¿Ve? Y si usted sabe que algo le hace mal y en lugar de evitarlo, usted se lo come. ¿Ve? Y usted tiene que pagar la consecuencia. Entonces vienen las enfermedades, ¿verdad? El azúcar en la sangre, grasa también en la sangre, ¿eh? Y los triglicéridos también, o sea, todos esos demonios son enfermedades, ¿ve? Y eso se ve hoy en día la tensión también ha matado a mucha gente. Ahora jovencitos también que le dan un paro cardíaco. Y es la edad en la cual estamos, hermano, ¿ve? Pero entonces tenemos que relajarnos y descansar en el Señor. Porque Dios es el que da la vida y Él la quita cuando Él quiere. Pero el hombre y la mujer no vigilan, se descuidan, no guardan, aleluya, no cuidan sus cuerpos y se mueren más rápido. Que Dios nos ayude. Bien, entonces, gloria al nombre del Señor. Sabemos que en la obediencia está la vida. Habíamos quedado aquí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzarlo de nuevo para... Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. O sea, el mes primero es abril. Y acampó el pueblo en Cades, ¿verdad? Cades Barnea. Y allí murió María, o sea, la hermana de Moisés. Recuerda que ellos también, María, o sea, Miriam, y Aarón murmuraron también de Aarón, o sea, murmuraron de Moisés y el Señor los cortó, ¿verdad? A María la llenó de lepra y tuvieron que detenerse, aleluya, por causa de que ella, hasta que se recuperara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había murmurado y fue de corta duración, ella murió y vemos que Aarón también, hermano, también tuvo que pagar las consecuencias, ¿ve? Y subieron allí a la montaña y le quitaron sus vestimentas y bueno, ya los hijos se iban a encargar del ministerio y muere también Aarón. Debemos, hermanos, que las cosas del Señor tenemos que estar muy vigilantes, ¿ve? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Fíjate, a este mal lugar. Lo estaba llevando a la tierra de Canaán, a una tierra que fluye leche y miel. Le estaba dando, hermano, codornices, la mejor carne. Le estaba dando, hermano, aleluya, pan de ángeles, el maná.
y le estaba dando, hermano, agua de la peña de Oreb. Y con todo eso, hermano, cómo murmuraron y se quejaron. Que ver que el pueblo de Dios ha sido rebelde, contumaz. Aleluya. Qué tremendo es que Dios nos ayuda a aprender a recibir la palabra. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Fíjate la querella, ¿no? Y se fue Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Y aquí le dice, habla. Eso está claro. Gloria al Señor. No le dice que la golpee, le dice, habla a la peña. Aleluya. A vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Y, aleluya, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés, aleluya, tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oí ahora, rebeldes. Fíjate, o sea, hastiaron tanto a Moisés, ve que Moisés en su ira, mano, perdió, bueno, se salió de sus casillas, ¿no? Como dicen. Y hermano, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en su ira, pues, desobedeció al Señor. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Se fija usted? Él no tenía que golpear la peña, tenía que hablarle a la peña. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Ve? Vemos esos dos eventos, ¿verdad? El Señor le dice primero a Moisés, golpea la peña. Luego le dice, háblale a la peña. Y por cuanto, aleluya, Moisés no obedeció, no entró en la tierra prometida. ¿Qué cosa, no? No es que se perdió Moisés, porque usted en el monte de la transfiguración, ahí estaba Moisés y Elías. Aleluya. Después de haber, aleluya, pasado el tiempo, 800 más años, ahí estaba Elías y ahí estaba Moisés. Gloria al nombre del Señor. Bien, aquí en Deuteronomio 29, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero vamos aquí a Deuteronomio, ¿sí? Al Pentateuco. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Deuteronomio 29. Aleluya. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. O sea, las cosas secretas pertenecen a Dios, nuestro Dios.
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda palabra de esta ley. Pero entonces vamos aquí a Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, Dios tiene hombres, aleluya, hombres que Él ha predestinado para traer la palabra. Entonces vemos aquí en Amós, uno de los profetas menores, Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, aleluya, a sus siervos los profetas. O sea, Dios tiene profetas. Dios envía profetas. Esa es la boca de Dios, un profeta. Entonces Dios usa a ese profeta, le habla, y el profeta le habla al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso el Señor, aleluya. Todavía nos quedamos en este punto, hablamos de las tres etapas, primera y segunda y tercera etapa en la vida del Mesías, ¿no? Y aquí en la página 42 de este mensaje, Almas Encarceladas Hoy, en el versículo 280, yo me pregunto si su ministerio termina igualmente en los últimos días, como fue allá. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Eso está aquí en Juan 14. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el cumplimiento para en los días que estamos viviendo, estamos en el tiempo de las obras mayores. Aleluya. Aquí en Juan 14:12. Juan 14:12. De cierto os digo, o sea, ciertamente te digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. O sea, la novia tiene que hacer las mismas obras del Señor. ¿Ve? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estamos en el tiempo de las obras mayores. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces leímos aquí en Juan 14, desde el verso 12 hasta el 14. Aleluya. Y aquí en Juan 12, aleluya, a mí me encanta leer la palabra. Y a ustedes, ahí está todo, ahí está la mente de Cristo. Están los pensamientos de Dios, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Juan 12, desde el verso 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con el Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara
de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces Dios permitió de que esta mujer de mala vida era una ramera, ¿ve? Y María Magdalena, hablando de María Magdalena, aleluya, y ella vino y trajo esa tacita, ¿verdad? Allí donde estaba el perfume de nardo y lo derramó a los pies del Señor, lo ungió. ¿Me entiende usted? Entonces allí donde vemos a Judas que él chilló también, o sea, se quejó, dijo, ¿cómo es posible que se venda, verdad? ¿Cómo es posible que se derrame ese perfume, se fuera vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero no era porque amaba a los pobres, era porque era ladrón, dijo Juan. ¿Se fija usted? Y sustraía. Aleluya, él nació con ese propósito. Aún el Señor dijo, aleluya, no os he elegido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. El Señor sabía. Aleluya, estuvo 3 años y medio con el Señor. Y el Señor, hermano, no le dijo, diablo, el Señor te reprenda. Y no. Estaba con ellos, con los 12 discípulos. Y era el hombre de confianza. Hermano, y Judas, el ministerio de Judas fue próspero, echó fuera demonios, sanó leprosos, resucitó muertos. ¿Qué no haría? ¿Ve? Era, hermano, estaba entre el grupo de los 12. Pero en una ocasión el Señor le dijo, no os he elegido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. El Señor sabía quién era Judas Iscariote. Entonces vemos que esta muchacha, ¿verdad? Esta ramera, hermano, viendo al Señor allí, cuando Simón, aleluya, Simón el fariseo había invitado al Señor y el Señor cumple las citas y él está allí solo en la mesa. No le lavaron los pies, porque hermano, la costumbre allí, hermano, en Israel, era que alguien llegaba allí, hermano, tenía que lavarle los pies, ¿verdad? Y hermanos, para poder entrar y pisar las alfombras y todo eso, y los saludaban, le daban su abrazo, su beso. Pero el que lo había invitado no lo tomó en cuenta al Señor. El Señor estaba allí sentadito. Entonces Dios movió a esta mujer, María Magdalena, hermano, y entró allí y comenzó a llorar a los pies del Señor, llorando, hermano, a moco tendido, hermano. Y es lo que, aleluya, dice la palabra. ¿Ve? Aún el hermano Abraham dice, yo no creo en esos arrepentimientos de ojos secos. Esta mujer lloró, hermano, y un alma en desesperación trae a Dios a la escena. Y hermano, la toalla que ella usó fue el cabello. Ahora, ¿qué hoy en día si el Señor estuviera, verdad? Hermano, y se efectuara la misma escena, no tenían que pararse de cabeza y no les alcanza el cabello, porque andan con los pelos mochos. Es muy raro ver a estas jovencitas con su cabello por la cintura. Yo las he visto también. Hay vidas que están y hermanos, tienen su cabello bien bello, ¿verdad? Parecen cristianas, pero son mundanas, pero tienen su cabello largo. Y hoy en día las cristianas que deberían de guardar ese mandato, tienen el pelo mocho. No todas, que hay algunas hermanos que le crece el cabello hasta la cintura y hay algunas hermanas que son cristianas, pero no le crece el cabello. Pero ellos desean tener el cabello largo. ¿Ve? Entonces vemos, hermanos, que tenemos que obedecer al Señor, su mandato divino. Aleluya. Entonces ver esa mujer allí, hermano, ella estaba cumpliendo una misión. Le lavó los pies al Señor. Aleluya, no con agua, sino con lágrimas. ¿Ve? Le secó, hermano, los pies, no con toalla, sino con el cabello.
Hermano, y esa mujer, hermano, el Señor la perdonó. Y de María Magdalena, el Señor dice la palabra, dice la Biblia, que echó fuera 7 demonios. Tan bella la muchacha, ¿verdad? Era una prostituta. Y el Señor la perdonó. Aleluya, qué Dios como tú, que perdonas la maldad y se olvida del pecado del remanente de su heredad. Dios perdona y Dios olvida también. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, yo me pregunto si su ministerio termina igualmente en los últimos días, como fue allá. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros. Las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Perdidos, aleluya, dice perdidos y jamás podrían ser salvos. ¿Ve? Ya era el cumplimiento de la tercera etapa. Gente, hermanos, que oyen la palabra, pero ya no pueden arrepentirse, ya han cruzado la línea. Perdidos y jamás podrán ser salvos. Ellos habían rechazado la misericordia. Esa fue su tercera etapa. Y aquí en este mensajito, si aquí está, en el mensaje, Job, el siervo de Dios. Aleluya, aquí hay una cita tremenda de una experiencia de una joven que fue llamada, hermano. El Señor le hizo el llamamiento y ella no tomó en cuenta la palabra. Y vinieron consecuencias. Ella cruzó la línea. Fíjate lo que dice la palabra aquí en este folleto. Job, el siervo de Dios. En la página 24, el versículo 122. No hace mucho le dije a una joven, creo que Dios la está llamando en esta noche, hermana. Y ella dijo, si yo quisiera que alguien me hablara, me gustaría alguien que tuviera más sentido. Le dije, bueno, hermana, yo solo puedo decir lo que el Espíritu Santo me dice. Y ella dijo, no quiero oír más de eso. Fíjate, la muchacha se reveló, hermano. Un año después, pasé por esa ciudad y aquella mujer se había convertido en una prostituta. Fíjate eso, rechazó el llamado y hermano llegó a ser una prostituta. A un año, mire eso. Con su vestido todo descotado, me ofreció un trago de whisky. Yo la reprendí y ella me dijo, ¿sabe, predicador? ¿Recuerda usted la noche cuando me dijo que debería ser salva? Le dije, sí lo recuerdo. Y ella dijo, eso era la verdad. Fíjate cómo lo reconoce, pero ya para ella no había esperanza. Allí yo crucé la línea divisoria y contristé a Dios en mi corazón. O sea, contristó al Señor en su corazón por última vez. Y este fue el comentario que aquella joven hizo. Yo podría ver el alma de mi madre freírse en el infierno como una panqueca y reírme de eso. Tenía el corazón endurecido. Dice, oh amigos, jamás se acerquen a esa línea. Cuando la paciencia de Dios se agota, pero cuando Él toca, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces no espere usted, aleluya, que en un llamamiento y usted lo rechaza, aleluya, maldición sin causa nunca viene. Entonces vemos que esta muchacha cruzó la línea. Qué tremendo. Aleluya. Ahora habrá alguna pregunta. En su primera etapa, él sanó a los enfermos, ¿correcto? Aleluya. En su segundo ministerio estuvo profetizando. Su tercer ministerio fue predicarle a los eternamente perdidos. ¿Ve? O sea, ahí
hablando de lo que es la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Eso se cumplió en la vida del Señor. Aleluya. Y aquí en Mateo, vamos aquí al libro de Mateo 24. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Desde el versículo 37, desde el verso 37 hasta el 44. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Ve? Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué si es la hora cuando usted esté descuidado? Y dejó la oración, hermano, dejó la lectura de la palabra, dejó los cultos y está descarriado. ¿Qué está esperando usted? En cualquier momento, lo malo que usted hace, lo hará por última vez. Entonces tenemos que estar preparados. Aleluya, porque no sabemos el día ni la hora. Qué tremendo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y dice, en su segundo ministerio, o sea, la segunda etapa, estuvo profetizando. Su tercer ministerio, o sea, la tercera etapa, fue a predicarle a los eternamente perdidos. ¿No? Y ahí dice las tres montañas y demás a los eternamente perdidos. O sea, el Señor habló a través de una visión, a través de un sueño, y habla de las 7 montañas y todo eso. Gloria al nombre del Señor. Dice, el ministerio de Noé, todos los ministerios han hecho lo mismo. Noé predicó exactamente, él entró en el arca y cuando entró en el arca pasaron 7 días en los que nada sucedió. Su testimonio predicó a los condenados. Amén. Entonces vemos que Noé, él cumplió la misión, predicó 120 años. Aleluya, y hasta la tortuga entraría en el arca. El tiempo, 120 años, hermano. ¿Sabe lo que es eso? ¿Ve? Y cuando llegó la hora, hermano, que el cumplimiento, porque era un asta 120, y él había hecho ya el arca de 3 pisos, y hermano, comenzó el Señor a traer a todos los animales, las bestias que iban a entrar, y comenzaron a entrar en el arca. Pero hermano, los que estaban afuera, los que estaban viendo lo que estaba haciendo Noé, lo que hicieron fue burlarse de él. No lo creyeron. Solamente una familia, fíjate. Ahí estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus tres nueras. O sea, allí solamente fueron 8 almas salvas. En ese tiempo. Y cuando Noé entra en el arca, el Señor cerró la puerta del arca y hermanos, estuvieron un tiempo de espera de 7 días. Qué tremendo, ¿no? Y claro, ellos estaban dentro del arca ahora y estaban esperando
el cumplimiento de lo que el profeta Noé había dicho, que iba a llover. Y vino ese tiempo de espera, 7 días. Y al 7º día, hermano, cayó, vino lo que tenía que venir, hermano. ¿Verdad? No, nunca había llovido, cayera un rocío, pero el Señor dijo que iba a llover 40 días y 40 noches. Y hermanos, se abrieron las cataratas del abismo, ¿verdad? Los cielos, eso fue un desastre. Mira, las aguas subieron y taparon los picos más altos, quedaron sepultados. Ahora, cuando Dios habla, hermano, no habla por hablar. Dios cumple su palabra. Gloria al nombre del Señor. Ahí vino el diluvio de la palabra. En ese tiempo se cumplió. Ahora, Sodoma y Gomorra, Jesús se refirió a estos dos que vendrían. Antes de la venida del Hijo del Hombre, así será como en los días de Noé. Así será como en los días de Sodoma. Él hizo referencia a Noé. Dice, Noé tuvo 3 etapas y su tercera etapa fue para los perdidos, después que la puerta fue cerrada, porque Dios permitió, aleluya, que estuviera allí, donde nadie podía ni entrar ni salir. Ellos estaban por dentro, pues como en el aleluya, como en la 7ª montaña. O sea, aquí hace el hincapié sobre la visión, el sueño que tuvo de los 7 picos, las 7 montañas, que era una, aleluya, una aplicación, ¿verdad? Es un tipo perfecto que hace el hermano Branham allí. ¿Ven? La montaña más alta, allí es donde él dejó reposar el arca, en esa montaña. Fue así. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí en Lucas 17, Mateo, Marcos, Lucas. Vamos ahora a Lucas 17. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Entonces Lucas 17, versículo 26. Del 26 al 30. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, y aquí nosotros hemos dejado, aleluya, nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Continuando en el mensaje, ¿verdad? En los días de Sodoma, el primer jalón fue el justo Lot. En ese tiempo estaba Lot. Y la Biblia dice, los pecados de Sodoma afligían a diario el alma justa de Lot, por la manera como actuaban y se comportaban esas mujeres. Y recuerden, como fue en los días de Noé, que estaban haciendo, comiendo, bebiendo, casándose, entregándose, aleluya, entregándose en casamiento. Mujeres, ¿ven? Mujeres, ¿qué fue en los días de Sodoma? Mujeres, siempre ha sido la mujer la que ha metido la extremidad. Comenzando desde el huerto del Edén, ¿quién fue la culpable? Aleluya, la que cruzó la línea no fue la mujer. Y por causa de la mujer, todos los males que han venido. Algo tremendo. Aleluya. Y el primer mensaje fue Lot. Ellos se mofaron de él. Aleluya, en desprecio. Se burlaron de Lot,
que estaba allí como un testimonio. Dice que él afligía su alma por la manera como se comportaban. Gloria al nombre del Señor. Luego enviaron otros mensajeros, 2 de ellos, y ellos fueron allá. Ese fue el segundo jalón para Lot. O sea, para Sodoma. O sea, cuando el Señor envió a 2 ángeles. ¿Ve? Aleluya. Y dice el hermano Branham en un mensaje, el Señor hizo un cuerpo para él. Aleluya. Se humanó y tomó polvo de la tierra y sopló. Y le dijo, Gabriel, métate aquí. Le hizo un cuerpo. Luego le dijo al ángel Gabriel, ¿ve? Dice que tomó nuevamente polvo de la tierra y sopló. Y dijo, métate aquí, Gabriel. Entonces, fíjate, le hizo un cuerpo a Gabriel y al arcángel Miguel. Y él, el gran Elohim, eran 3 hombres, 3 varones que iban a visitar a Abraham. ¿Ve? Y esos 2 ángeles fueron enviados a Sodoma y a Gomorra. Y hoy en día se habla de eso, en esta era moderna que hizo el hermano Branham, aleluya, que ahora esos ángeles segadores eran Ora Robert y Billy Graham. Aleluya. En la era moderna en la cual estamos. Estamos ya en el tiempo del fin. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, estamos en un tiempo muy delicado. Aleluya. Y el Señor está a la puerta. Ahora, ¿en qué tiempo estamos, hermano? Cuando deberíamos, hermano, estar meditando en la venida del Señor, muchos están distraídos. Y estamos en el tiempo del fin, cuando el Señor está cumpliendo toda su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, quedamos aquí en la página 43, el versículo, aleluya, 287, para continuar este tema, para un próximo programa. Bien, vamos a orar, les invito a orar, incline su rostro. Amantísimo Padre Celestial, te damos gloria a ti, porque tú eres grande. Aleluya, tú nunca has perdido tu poder. Y sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la enseñanza que has traído en este día, Señor. Cuando hay vidas de aquel lugar en diferentes lugares oyendo esta palabra, Señor, sabemos que la palabra es la que convierte el alma. La palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta romper el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Padre, yo te pido por ese pueblo ahora, que les bendiga, y los que, oh Dios, están oyendo la palabra, que ellos, Dios, esta palabra haga eco en sus corazones. La palabra es la que convierte el alma. Padre Celestial, concede tu bendición sobre esas vidas. Los que están enfermos, Padre amado, reciban sanidad, Señor. Oh Dios, concédelo, Padre. Ellos puedan recibir sanidad en su alma y en sus cuerpos. Bendice, oh Dios, a tu pueblo ahora. Señor, oh Dios, concédelo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, nos despedimos hasta otro próximo programa. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final.
La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.